Me enteré por un mensaje de WhatsApp de mi cuñada. La lista de invitados está cerrada. Lo siento. Javier dijo que era mejor así. Mejor así. Como si borrar a tu esposa de la boda de tu propio hermano fuera una decisión administrativa menor. Un ajuste de última hora en el sitting plan. Esa noche, Javier llegó a casa tarde. Oliendo a cerveza y a esa colonia barata que usa cuando quiere impresionar a alguien que no soy yo. ¿Se quitó la chaqueta? Me besó en la frente como siempre. Y dijo, mañana firmamos el traspaso de los 40.000 euros a la cuenta de mi hermano. Para el catering y el salón. Es un regalo. Amor. ¿Familia? Familia. La palabra me quemó en la garganta. Yo no dije nada. Me quedé mirando la pantalla del móvil. Donde el mensaje seguía allí. Inocente y cruel. ¿Acaso valgo menos que un cubierto extra en una mesa de 100 personas? Pensé eso. Pero no lo dije. Aún no. Durante años había creído que el silencio era dignidad. Que tragar la humillación era madurez. Que si aguantaba lo suficiente, las cosas se arreglarían solas. Pero esa noche, mientras él roncaba a mi lado, entendí que el silencio no salva a nadie. Solo te pudre por dentro. Yo soy la propietaria real de la finca El Olivar. El salón de bodas más exclusivo de las afueras de Madrid. Javier lo sabe. Por supuesto. Lo compré con la herencia de mi padre hace 8 años. Antes de casarnos. Él firmó el régimen de gananciales pensando que algún día sería suyo también. Error. El contrato de catering lo gestiona mi empresa. Eventos Alba S.L. Los 40.000 euros que regalaba a su hermano salían de nuestra cuenta conjunta. Pero el proveedor final era yo misma. Él me había excluido de la boda para no tener que explicar a sus amigos porque su mujer ya no sonreía cuando él hablaba. Para no tener que mirar mis ojos y recordar que yo sabía lo de la aventura con su secretaria. Lo sabía desde hacía meses. Fotos. Mensajes. Hasta un vídeo borroso en un hotel de Granada. Pero callé. Pensé que si no lo nombraba, no existiría. Ahora él usaba mi dinero y mi propiedad para celebrar la boda perfecta de su hermano. Mientras me dejaba fuera como a una ex incómoda. Como si yo ya no existiera en su narrativa familiar. Me levanté de la cama a las 3 de la mañana. Abrí el portátil en la cocina. Con el café solo que me mantiene despierta cuando el odio no deja dormir. Revisé los contratos. Todo estaba a mi nombre. El depósito ya estaba pagado. Sí. Pero el contrato incluía una cláusula de cancelación por fuerza mayor que solo yo podía activar. Y otra de modificación de servicios que nadie lee. Pensé en cancelarlo todo de golpe. Imaginarme la cara de Javier cuando su hermano llamara histérico el día antes de la boda. Sería fácil. Demasiado fácil. Y vacío. No. Si iba a hacer algo, sería lento. Calculado. Usando las mismas reglas que él usaba para humillarme, la apariencia. El dinero. La familia. Durante las semanas siguientes. Seguí siendo la esposa perfecta. Cociné sus platos favoritos. Le planché las camisas. Incluso le acompañé a probar el menú de la boda. Como proveedora externa. Él ni siquiera se dio cuenta de la ironía. Cada vez que hablaba de la boda con entusiasmo, yo asentía y tomaba notas mentales. ¿Quién venía? ¿Qué alergias tenían los invitados importantes? ¿Qué proveedores había contratado él por su cuenta pensando que ahorraba dinero? En el fondo, me preguntaba si aún lo quería. O si lo que sentía era solo el eco de lo que había sido. El odio era más limpio. Más honesto.
Una noche. Después de una cena con sus padres donde hablaron de la boda como si yo fuera invisible. Llegué a casa y vomité. No de alcohol. De rabia contenida. Me miré en el espejo del baño y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ojos hundidos. Labios apretados. ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Alba? Decidí que hasta el día de la boda. Los días previos a la boda fueron un ejercicio de contención quirúrgica. Por las mañanas. Javier se levantaba temprano para ir al gimnasio. Decía que quería estar en forma para las fotos familiares. Yo preparaba el desayuno y escuchaba cómo planeaba el discurso de padrino. Cómo presumiría del regalo generoso que había hecho a su hermano. Él creía que los 40.000 euros eran suyos. Que yo había aceptado transferirlos sin rechistar. No sabía que yo había desviado la mitad a una cuenta de la empresa el mismo día que firmamos. Alegando retención por impuestos pendientes. ¿Legal? Indetectable hasta que fuera demasiado tarde. Empecé a mover piezas pequeñas. Primero, el menú. El hermano de Javier. Miguel. Había insistido en un catering vegano para la mitad de los invitados porque la novia era influencer de la lifestyle saludable. Javier contrató un suplidor alternativo para ahorrar. Yo llamé al mío, el oficial, y les dije que mantuviéramos el menú original. Pero que sustituyéramos los platos principales por versiones con ingredientes de altísima calidad. Y altísimo precio. Langostinos gallegos en lugar de gambas congeladas. Jamón de bellota cortado a mano. Todo facturado a la empresa. Que a su vez facturaría el sobrecoste al cliente final, ellos. Nadie notaría la diferencia hasta ver la factura final. Segundo. La lista de invitados. Javier la había cerrado. Yo tenía acceso completo como propietaria del venue. Añadí nombres falsos de periodistas de revistas del corazón que nunca existieron. Pero que confirmarían asistencia. Eso obligaría a imprimir más tarjetas. Alquilar más sillas. Estirar el presupuesto. Tercero. El alcohol. Javier presumía de haber conseguido un trato con un distribuidor amigo para el vino. Yo cambié el pedido a Bodegas Premium de Rioja que mi empresa representa en exclusiva. El coste se triplicaría. Cada cambio era mínimo. Legal. Reversible. Pero acumulados. Devastadores. Mientras tanto. En casa. Él empezó a notar que yo estaba distante. Una noche me preguntó directamente, ¿estás enfadada por lo de la lista? Mira. Alba. Era para evitar cotilleos. La gente habla. ¿Sabes cómo es mi familia? Le miré a los ojos y sonreí. No estoy enfadada. Entiendo perfectamente. Mentira. Estaba midiendo cuánto dolor podía infligir sin romper la ley ni mi propia cordura. Me costaba dormir. Me despertaba sudando. Imaginando su cara cuando todo explotara. Luego me daba cuenta de que también imaginaba mi propia cara en el espejo al día siguiente. ¿Seguiría siendo yo? ¿O ya era otra persona? Una tarde. Sola en la oficina del salón. Revisando planos del evento. Me encontré llorando sin motivo aparente. No era tristeza. Era miedo. Miedo a que la venganza no llenara el agujero que él había dejado. Miedo a que al final solo quedara ceniza. Pero seguí adelante. Porque parar habría significado admitir que él tenía razón, que yo no valía un sitio en esa mesa. Una semana antes de la boda. Javier empezó a sospechar algo. Recibió la primera factura adicional, 8.000 euros por mejoras en el menú solicitadas por el novio. Miguel llamó furioso. Javier me miró acusador durante la cena. ¿Tú sabías algo de esto? Yo levanté la vista del plato con calma.
Soy la proveedora. Javier. Hice lo que el cliente pidió. Si alguien cambió el pedido original. No fui yo. Él palideció. Revisó los emails. Descubrió que el distribuidor amigo nunca había confirmado por escrito. Solo llamadas. Mi palabra contra la suya. Esa noche discutimos por primera vez en meses. Gritó que yo estaba saboteando la boda de su hermano por rencor. Yo no negué ni afirmé. Solo dije, si tanto te importa la familia. ¿Por qué me excluiste a mí? Se quedó callado. Esa fue mi primera victoria pequeña. Los días siguientes fueron un caos controlado desde mi lado. El salón necesitaba reformas urgentes en el sistema de aire acondicionado, una avería imprevista que yo misma programé con un técnico de confianza. Coste, 12.000 euros extras. Con cláusula de penalización si cancelaban. El fotógrafo oficial enfermó repentinamente. Tuve que contratar al mejor de Madrid con carácter de urgencia. Otros 10.000. Cada gasto era real. Necesario. Documentado. Imposible de impugnar sin demandar a mi propia empresa. Y revelar ante la familia que su regalo generoso se había evaporado. Javier empezó a beber más. Llegaba tarde. Evitaba mis ojos. Una noche lo encontré revisando mis cuentas bancarias en el portátil. Lo dejé hacer. No encontraría nada ilegal. Estás destruyendo todo por orgullo. Me dijo con voz pastosa. Tú destruiste primero. Respondí. Fue la frase más honesta que le había dicho en años. En el fondo, yo también estaba destruyéndome. Cada paso me alejaba más de la mujer que había sido. Me sorprendía a mí misma disfrutando del control. Del poder de decidir su ruina financiera sin levantar la voz. Me preguntaba si él había sentido lo mismo cuando me traicionó. Si el placer de la infidelidad también tenía este sabor metálico. El día antes de la boda. Javier colapsó. Llegó a casa a mediodía. Pálido. Con los ojos rojos. Se sentó frente a mí en la cocina y dijo, la factura total supera los 90.000 euros. Miguel me ha pedido que cubra la diferencia. No tengo ese dinero. Alba. Yo sorbí mi café despacio. Qué pena. Qué pena. Tú lo has provocado todo. Pruébalo. Se levantó. Dio vueltas como un animal enjaulado. Si cancelamos ahora, perdemos el depósito y nos demandan. Si seguimos, nos arruinamos. ¿Qué quieres de mí? Quería que sufriera como yo había sufrido en silencio. Pero al verle allí, derrotado, sentí algo parecido a la compasión. Solo un segundo. Luego recordé el mensaje de WhatsApp. La humillación pública. Quiero que asumas las consecuencias de tus decisiones. Dije. Esa noche no durmió. Yo tampoco. Escuché cómo llamaba a su hermano. Suplicaba. Prometía pagos a plazos. Miguel gritaba al otro lado del teléfono. A las 5 de la mañana. Javier vino a mi lado de la cama. Por favor. Alba. Detén esto. ¿Te lo suplico? Le miré en la penumbra. Demasiado tarde. El día de la boda amaneció soleado. Cruelmente perfecto. Yo llegué al salón a las 9. Vestida de negro riguroso. No como invitada. Como propietaria. Los empleados me saludaban con respeto nervioso. Sabían que algo pasaba. Javier apareció a las 11. Trajeado. Ojeras profundas. Me vio y se acercó. Alba. Por favor. Todo está listo según contrato.
Dije. Disfruta del día. La ceremonia civil fue breve. Los novios radiantes. Los invitados ajenos al drama financiero. Durante el cóctel, empecé a activar la fase final. El catering sirvió los platos premium. Los invitados alabaron la calidad. Javier bebía sin parar. A media tarde, entregué personalmente la factura final a Miguel en presencia de Javier, 102.000 euros totales. Déficit, 62.000. Miguel explotó. Discusión pública en el jardín. Voces altas. Algunos invitados se apartaron incómodos. Javier intentó calmarlo. Pero Miguel le espetó, tú dijiste que lo tenías controlado. Nos has arruinado la boda. Yo observaba desde la terraza. Copa de cava en mano. Nadie me miraba. Era invisible. Como él había querido. En ese momento, sentí el vacío. La venganza sabía a nada. La boda terminó en desastre silencioso. Muchos invitados se fueron temprano. El baile apenas duró 1 hora. Los novios posaron para fotos con sonrisas forzadas. Javier me buscó al final de la noche. Estaba borracho. El traje arrugado. ¿Contenta ahora?, preguntó. No respondí. Has destruido a mi familia. Tú la destruiste primero. Se quedó mirándome largo rato. Ya no te reconozco. Yo tampoco. Admití. Se fue sin despedirse. Yo cerré el salón yo misma, apagando luces una a una. Al salir, bajo las estrellas de la sierra madrileña, me pregunté si había ganado o simplemente había perdido lo último que quedaba de mí. ¿Valió la pena?